Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sori Ferreras y en este video quiero hablarte de mi decoración navideña, de todo lo que utilicé, de mi árbol de Navidad, de las decoraciones que hice. Y si aún no has visto este video que te voy a dejar por aquí, es donde hablé de todos esos accesorios que voy a utilizar para decorar esta Navidad, que están espectaculares y que tú vas a ver aquí ahora en este video. Así que si no lo has visto, yo te invito a que lo veas. Pero ahora les voy a hablar de mi decoración, cómo decoré mi árbol de Navidad y cuáles son esos trucos que tú debes saber para decorar en Navidad sin que te afecte el bolsillo. No te vayas porque empezamos. Y ustedes saben que en el árbol de Navidad la iluminación es súper importante. Algunos árboles ya vienen con las luces instaladas, lo que es una gran ventaja porque ahorras tiempo en su instalación. Pero muchas veces pasa que sentimos que el árbol no tiene suficiente iluminación y por eso tomamos la decisión de agregar más luces. Y eso no tiene nada de malo, lo que no podemos hacer es pasarnos con la cantidad de luces o, peor aún, elegirlas erróneamente. Como por ejemplo, si las luces de tu árbol de Navidad son cálidas y tienes que comprar más luces, asegúrate de que las luces que compres tengan el mismo tono cálido que las que ya tiene el árbol, para de esta manera evitar una distorsión entre ellas y que el árbol no se vea con un brillo desequilibrado. Y este año quise comprarme las Cluster Light o luces de racimo, porque aparte de que mi árbol necesitaba un poco más de iluminación, estas luces dan un efecto luminoso, valga la redundancia, espectacular y envolvente, ya que al estar organizadas en racimos o grupos muy cercanos, proporcionan una iluminación densa y uniforme, haciendo que el árbol se vea mucho más brillante y festivo. Y si se dan cuenta, pueden ver que exactamente es el mismo tono de las luces que el árbol tenía anteriormente, y eso es lo que yo les digo. Ustedes ven que las luces no se ven distorsionadas, sino que se ven parejas. Es como si esas luces hubiesen venido en ese árbol. Y yo siempre, antes de instalar las luces, lo primero que hago es probar que estén buenas, para asegurarme, antes de ya tenerlas en el árbol, de que no las tenga que volver a quitar. Y algo más que hice es evaluar el nivel de brillo según el ambiente que quería crear en casa, porque las Cluster Lights suelen ser más intensas y no quería pasarme de brillo. Y algo que yo hago siempre es que empiezo con las luces encendidas y de abajo hacia arriba, desde el interior del árbol hacia las ramas, para lograr un efecto más profundo y resplandeciente, ya que esto crea una sensación de iluminación desde el fondo hacia afuera, dándole al árbol una apariencia de brillo completo. Al colocar las luces, yo hago un movimiento en espiral que a medida que avanzo hacia arriba me ayuda a distribuir las luces de manera uniforme sin la necesidad de usar demasiadas, lo que también es bueno porque me ayuda a ahorrar energía, y si ahorramos energía, ahorramos dinero. Y este truco es para que evites ese error. Observa siempre el árbol con las luces encendidas y apaga las luces que hay en la habitación, y ajusta las luces si nota áreas menos iluminadas o sobrecargadas. O sea que en este caso, al apagar todas las luces, te vas a dar cuenta si el árbol ilumina demasiado, es porque tiene un exceso de luces, pero si hay algunos huecos que tienes que llenar, también te vas a dar cuenta. Si es posible, también puedes visualizar el árbol desde diferentes ángulos para asegurarte de que se vea bien de todos los lados. Y algo más que utilicé para decorar mi árbol de Navidad son las cintas. Decorar un árbol de Navidad con cintas le da un aspecto elegante, festivo y bien estructurado. Aquí yo voy a mezclar dos tipos de cinta, una con estampado y otra con un color sólido, esto para dar un efecto mucho más interesante. Igual voy a usar cintas de diferentes anchos y materiales, como por ejemplo este telón que es de 10 pulgadas, para añadir así como una textura mucho más profunda, y esta de terciopelo que es de 2 pulgadas y media. O sea que con estas dos cintas ustedes van a ver lo que vamos a lograr. Hay muchas maneras de colocarlas, esto no tiene ciencia, como te dije al principio. Por ejemplo, puede ser en forma de zigzag, igual puede ser una guirnalda que la pongas rizada desde arriba con un moño, como tú quieras, como tú prefieras, como te gusten. A mí en lo particular me gustan los lazos grandes y frondosos. Yo los coloco estratégicamente alrededor del árbol como si fueran adorno, y los agarro con las mismas ramas del árbol, o igual pueden ser alambres si tu árbol es de esos que son plásticos, que son difíciles de amarrar, porque a medida que voy colocándolo, este me va dando la forma de pequeñas burbujas que voy moldeando para hacer la siguiente. Asegúrate de que las cintas no estén demasiado apretadas. Es mejor dejar un poco de espacio entre vueltas para que se vea elegante. Y esta otra cinta que estoy utilizando, al ser de alambre, es mucho más fácil de manipular. Y como ves, elegí colores y texturas que se complementen con mi decoración navideña. Y otro truco que tengo que decirte es que si vas a utilizar cintas como estas para
para decorar tu árbol de Navidad, debes colocar las cintas antes de los adornos para que puedas integrarlos mejor. Como ves, usar cintas para decorar el árbol de Navidad también es una forma de darle un toque único y personal. Por eso te invito a que si quieres puedas probar con diferentes estilos para ver cuál es ese que se adapta mejor a tu versión y que disfrutes de tu árbol de Navidad lleno de elegancia y de creatividad. Agregar ramas en el árbol de Navidad puede marcar una gran diferencia en su apariencia y en la estética de tu decoración navideña. Elige ramas con diferentes texturas y colores. Estas pueden ser verdes, con nieve, con purpurina, doradas, plateadas. Eso sí, siempre que combinen bien con el estilo de tu árbol. Comienza colocando las ramas desde el interior del árbol hacia afuera o como a ti te guste, para que esto te ayude a dar un efecto de profundidad y a crear un árbol mucho más lleno. A mí me gusta colocar algunas ramas de forma vertical y otras inclinadas hacia abajo para crear un efecto mucho más natural. Y aprovecho para preguntarte cómo te gustaría más instalar tus ramas, si de forma vertical o de una manera que bajen para que se vean como mucho más natural. Déjamelo saber por favor debajo en los comentarios. Yo me aseguro siempre de llenar los espacios vacíos observando el árbol desde la distancia, esto para llenar todos los ángulos y de esa manera buscar el equilibrio. Como yo utilizo ramas que tienen brillo y textura, lo que yo hago es colocarlas en áreas estratégicas, esto para que reflejen bien la luz y así le den un toque más festivo a mi árbol. Y claro que en una decoración navideña, sobre todo en el árbol de Navidad, no podemos dejar las esferas, ya que estas también son un clásico en la decoración navideña y al colocarlas en el árbol de Navidad se transforma inmediatamente su apariencia, aportando color, brillo y personalidad para que tu árbol luzca equilibrado y atractivo. Díganme a cuántas les gustan las esferas para decorar en Navidad, sobre todo en el árbol. Coloca primero algunas esferas en las ramas internas del árbol y así bien cerca del tronco, que esto lo que va a hacer es ayudarte a darle más profundidad y volumen, creando una apariencia mucho más llena. Las esferas colocadas en el interior del árbol captan y reflejan la luz, dándole un brillo mucho más profundo y uniforme. A mí me encanta utilizar las esferas de distintos tamaños para crear contrastes. Y yo lo que siempre hago es que las esferas más grandes las coloco en la parte inferior, o sea, debajo. Las medianas y las pequeñas, ponerlas en la parte superior del árbol y en las extensiones de las ramas. Así yo siento que el árbol se complementa mucho mejor y se ve más uniforme. Y como ustedes saben que a mí me encanta personalizar mis propias esferas, una manera de hacerlo es súper fácil, solamente con bicarbonato y pintura. Si no has visto este video, te los voy a estar dejando por aquí donde te muestro paso a paso cómo puedes hacerlo. Algo más que yo hago es que si las esferas tienen colores diferentes, las distribuyo de manera uniforme para que el árbol se vea armonioso. O sea que si tengo 5 rosas, las trato de poner cada una en un lado del árbol para que todo el árbol tenga esa esfera rosa. Y así evito el error de tener que agrupar las mismas esferas en un solo lado. O sea que siempre es bueno alternar los diseños, especialmente si tienen texturas o patrones. Otro accesorio que también voy a utilizar en mi decoración son las flores de Pascua. Y es que estas aportan un toque suave, festivo, romántico, intenso. No importa de qué color vayas a decorar, siempre hay una flor de Pascua o Nochebuena para ti. Puedes colocar una o varias en un centro de mesa. Si puedes, también puedes combinarlas con velas, con piñas, con pino, y con esto vas a crear un ambiente muy acogedor y cálido. Y como te dije al principio, ya no solamente vienen en rojo, vienen en blanco, en rosa, morado, azul, o sea, de todos los colores para todos los gustos. Como por ejemplo estas que yo elegí, lo hice tanto en colores cremas como rosas más suaves y rosa más intenso. Definitivamente estas flores de Pascua o Nochebuena se ven exquisitas en mi árbol de Navidad. Y por otro lado, no podemos dejar atrás las hortensias, que estas también pueden ser una elección inesperada, elegante para decorar en la Navidad. Aportan un toque de sofisticación que se puede adaptar muy bien a un tema invernal. Por eso te comparto aquí esta que voy a utilizar para mi árbol de Navidad, que le va a dar ese toque romántico que definitivamente se consigue con las rosas. Si te está gustando este video porque te está sorprendiendo el color rosa para Navidad, te invito a que por favor me des un like y lo compartas. Para ti es gratis y yo te voy a estar súper agradecido. Y la Navidad, aparte de que se celebra lo más bonito, que es el nacimiento de Jesús, donde se comparte en familia y todo es bonito, todo es paz, armonía y amor, también está como tradición esos regalitos, sobre todo para los pequeños de la casa que siempre están esperando. Por eso no podemos dejar de colocar los regalos en el árbol de Navidad. Y es que colocar los regalos debajo del árbol es una excelente oportunidad para complementar esa decoración y lograr una escena acogedora y festiva. Claro
claro que en mi decoración navideña van a haber regalos, pero es bueno que sepas que la decoración de Navidad no solamente debes poner árboles reales. No te limites por eso. Si no puedes poner los regalos de tu árbol en esta Navidad, también puedes hacer tus propios arreglos. Yo al principio, en las cajas donde vienen las esferas y algunos adornos que después las quiero conservar en las mismas cajas son las que utilizo, y ya luego, a medida que voy comprando, pues voy poniéndolos debajo del árbol con los nombres. Ya mi familia sabe que todo lo que tiene nombre es de verdad. Y otra cosa que debemos hacer es colocarlos con estilo. Hay que ponerlos con carácter, que se vean agradables, bonitos, que combinen con la decoración de la casa. Por ejemplo, yo aquí en este caso estoy utilizando estas cintas de color crema y también estoy utilizando cintas en colores rosa, y así de esa manera le doy un toque personalizado y que combina perfectamente con el resto de la decoración. Lo que yo hago básicamente es colocar etiquetas bonitas, hacer lazos con cinta o colocar pequeñas ramitas de pino. Igual pueden ser de bayas, lazos bonitos, elegantes, como por ejemplo los que yo utilicé aquí, ya que estos detalles hacen que cada paquete luzca único y especial, enriqueciendo la decoración. Así que cada detalle cuenta cuando se trata de crear y decorar en la Navidad. Y cuando voy a colocar mis regalos, lo que hago es que los más grandes los pongo de base. O sea, estos van más cerca del tronco, porque así estos me ayudan a formar una base sólida y estable, que a medida que voy poniendo y acomodando los demás regalos, se mantengan en su lugar, evitando que se caigan para que no se vean desordenados. Colocar los regalos debajo del árbol de Navidad es una excelente oportunidad para complementar la decoración, pero no solamente eso, también lograr una escena acogedora y festiva. Y claro que para complementar todo esto y ya finalizar con el árbol, yo tengo que poner un nacimiento. Este año me había comprado uno que quería poner aquí, pero se veía un poco pequeño en el árbol, así que decidí poner este que tenía el año pasado, y el otro lo van a ver más adelante donde lo coloqué. Oh, it's Christmas time. I feel sad, I can't help it. Got you on my mind. I don't know how to cope this, because it's Christmas time and I need you around, darling. Vamos ahora a hablar de los textiles. Y es que a veces nos dejamos llevar de la emoción de la Navidad y se nos olvida que esta temporada es muy corta y compramos decoraciones súper temáticas que luego no volvemos a usar. Por eso, a la hora de elegir los cojines, las mantas, las cortinas y las alfombras, sé cauto. Y no es que haya nada malo en eso si tú los quieres usar, no, claro que no. Pero lo que trato de decirte con esto es que le saques más provecho a tus textiles, que no solamente los utilices en esta época festiva del año, sino que puedas darle más uso. Otra opción es optar por esos detalles que sugieran la festividad, pero de una manera más elegante, añadiendo cojines con patrones sutiles y con bordados navideños minimalistas. Estos pueden ser de color neutros con detalles como estrellas, árboles estilizados o figuras geométricas que igual pueden usarse en otras ocasiones navideñas. Como por ejemplo, en mi caso, el color rosa es muy bonito y está comprobado que se puede utilizar en diferentes épocas del año. Pues yo, para aprovechar eso, utilizo este tipo de cojines que puedo reutilizar más adelante en otras decoraciones. Como ven, este tiene un toque muy sutil de rosa, pero si yo quisiera ponerlo en verano, más adelante para San Valentín, igual me puede funcionar. Eso es lo que les digo al momento de elegir sus decoraciones navideñas, que eviten ciertos estampados para que puedan sacarle más provecho. Pero si igual te gustan tus estampados y quieres comprarlos porque tú entiendes que para el año que viene o más adelante tú puedes seguir comprando cojines, pues úsalos. No hay nada malo en eso. Las coronas navideñas nunca pasan de moda. Díganme cuántas creen que sí, y son versátiles. Se pueden colocar en distintos lugares de la casa para dar toques festivos y acogedores. Y claro que lo primero que pensamos es poner una corona en la puerta principal. Y es que no hay un saludo más perfecto que para quienes llegan a casa. Pero hay muchas otras maneras interesantes de integrar las coronas en la decoración navideña. Puedes colocarlas en las ventanas con una cinta bonita para que cuelguen en el centro y así se puedan ver desde afuera y se siente ese ambiente cálido y acogedor que caracteriza la Navidad. Incluso en las habitaciones puedes poner una corona, pero una corona pequeña que no llame mucho la atención en la pared. Las coronas son una decoración que se puede adaptar a cualquier rincón, dándole detalles llenos de encanto navideño. Por ejemplo, puedes colocar coronas pequeñas en los respaldos de las sillas del comedor, dándole ese aire especial a la mesa de Navidad, como por ejemplo lo hice yo. Y como ustedes saben que yo amo hacer mis propias manualidades, y aparte de eso me cansé de buscar una decoración o unas coronas rosas que combinen con la decoración
decoración de mi casa, no las encontré y ¿qué hice? Hice yo mis propias coronas. Básicamente lo que utilicé fue una corona de color verde, igual utilicé cinta de color rosa, por supuesto, y una campanita pequeña para dar ese toque festivo y aparte incluir ese toque dorado que se ve muy bonito. Luego le hice este hermoso lazo, lo pegué con silicón y listo, ya tenemos una hermosa corona en el respaldo de la silla. Algo más que no podría quedarse en mi decoración navideña son los centros de mesa. Para mi mesa de centro nueva, que ustedes saben que estoy estrenando mesa, utilicé esta bandeja rellena con ramas verdes para que me den ese toque festivo y navideño. Aparte le puse estos dos pinos y luego estos renos que se ven súper bonitos en esta parte para agregar color y claro, complementar la decoración. Puse estos candelabros de color dorado con unas velas hermosas en color rosa. Díganme si esto no se ve espectacular. En la mesa del comedor utilicé este jarrón blanco con estas ramas, le amarré un lazo de color rosado bien clarito, bien pálido y listo. Aquí también complementé la decoración del comedor. Ya luego para la entrada de la casa o la entrada de los pasillos, aquí puse este Santa que ustedes saben que esto fue amor a primera vista y que no podía dejar de ponerlo en la decoración. Luego agregué estas dos campanas y también agregué estos dos candelabros. El cuadro que tenía lo dejé ahí mismo porque sentía que combinaba muy bien con la decoración. Luego pasé a la credenza y aquí lo que hice fue que cambié las ramas que tenía durante el verano para poner estas nuevas ramas que gritan Navidad por todo lo alto. Luego en una bandeja puse este pino, el nacimiento. Recuerdan que yo les dije que no lo iba a dejar atrás y a esta decoración le agregué un pinito verde para que se vea mucho más bonita y mucho más acogedora. Díganme ustedes qué les pareció. Y para agregar un toque navideño a la cocina, y mi hija quería gingerbread, lo que me pareció muy bien porque gingerbread, cocina, complementan perfectamente. Entonces lo que hice fue que me compré esta casita que me encantó desde que la vi para ponerla aquí en esta esquina con este pinito al lado. Yo siento que se ve muy bien. Luego aquí pusimos esta base de madera con este gingerbread aquí al lado que complementa perfectamente con la decoración, y aquí utilizamos esta taza con algunas cucharas y luego pusimos este arreglo con caramelos que se ve muy bonito también aquí en la cocina. Agregamos algunas galletas, pusimos estos saleros y perfectamente quedó este espacio. Aquí en esta otra parte de la cocina pusimos un pino, estos gingerbread y todo quedó espectacular. Me encanta cómo se ve la cocina, me encanta cómo se ve el árbol de Navidad, me encanta cómo se ve la sala y como yo les digo, no hay que romperse la cabeza, no hay que hacer grandes gastos, no hay que gastar grandes sumas de dinero. No, haz lo que puedes con lo que tienes. Y básicamente eso fue lo que yo hice. Ramas que me sobraron del árbol, creé un arreglo para la mesa. O sea que todas esas cosas tú también puedes hacerlas. Espero que este video te haya gustado, pero no solamente que te guste, que te sirva, que te inspire a poder decorar tu casa de una manera diferente esta Navidad. Y algo que yo quiero que tú me digas es cuál fue la parte favorita de mi decoración que más te gustó, o qué tú entiendes que yo debí haber cambiado o que tú hubieses hecho en tu caso. Te pido por favor que me lo dejes debajo en los comentarios y estaré ansiosa por leerte. Algo más es que por aquí te voy a dejar otro video de decoración igual de espectacular. Por eso no olvides darme un like, suscribirte, activar la campana de notificaciones para que sepas inmediatamente cada vez que yo suba un nuevo video. Un beso, Dios te bendiga y hasta el próximo. Felices fiestas. Bye.